Tenemos día muy interesante con esa gran caída de Bitcoin que llevábamos esperando desde hace bastante tiempo. Explicaremos paso por paso cómo hemos analizado técnicamente todo esto para ver y comprender los puntos clave y sobre todo lo que podría pasar en el precio de Bitcoin los próximos días y las próximas semanas. Pero está claro que en las últimas horas hay una noticia muy negativa que predomina sobre las demás. Y es lo que ha pasado con la empresa o el banco de Silvergate, que estaba muy unida al mundo cripto y que al parecer se ha visto muy pero que muy afectada por lo que pasó en su momento, la quiebra de FTX, ya que debían sobre 5.000 millones o algo así, una absoluta locura. Y claro, las acciones de la propia empresa de Silvergate han caído, bueno, aquí pone 31%, en estos momentos ya llevan casi un 60% en tan solo un par de días porque se han retrasado en la presentación del informe a la SEC. Todo esto porque cita pérdidas adicionales en su cartera de inversiones. Entonces, obviamente, sus inversores desconfían y con razón porque no tienen el dinero que se esperaba que tuvieran y empezaron a huir de su empresa. Están revaluando su estrategia y enfrentan consultas e investigaciones regulatorias pendientes. Silvergate Capital Corporation, la sociedad matriz de Silvergate Bank, retrasó el miércoles la presentación de su informe anual ante la Comisión de Mercado de Valores de Estados Unidos, indicando que necesita tiempo adicional para permitir que una empresa de contabilidad complete ciertos procedimientos de auditoría, es decir, que revisen todos sus activos y le planten directamente a la SEC ese informe de bancarrota. Informaron de una pérdida neta de 1.000 millones de dólares, así como de un descenso de los depósitos de unos 14.000 millones de dólares en el último trimestre de 2022, citando una gran reducción de depósitos bancarios de activos digitales junto con el caos que está habiendo en el sector de las criptomonedas. Bueno, caos entre comillas, porque al final todos los bear markets son así. También tenemos la crisis en los mercados tradicionales, no solamente es el mercado cripto, pero bueno. Los depósitos del banco se vieron sacudidos tras el colapso de FTX, lo que llevó a solicitar al Federal Home Loan Bank un préstamo, ahí lo tenéis, de 4.300 millones de dólares en enero y a vender unos 5.200 millones de dólares en títulos de deuda, algo completamente absurdo. Silvergate fue objeto de una demanda colectiva alegando que ayudó directamente a las actividades fraudulentas de FTX y es también uno de los valores más shorteados en Wall Street. Esto significa que prácticamente todos los mayores bancos del mundo y fondos de inversión están shorteando las acciones de esta empresa, provocando aún que haya más presión sobre ella. Algo similar a lo que pasó en su momento con GameStop, recordáis, pero esta vez debido a un proceso delictivo en el cual presuntamente podría haberse metido Silvergate con todo esto de FTX, ¿no? Así que bueno, las previsiones en bolsa de la empresa en general no son muy buenas. Y claro, todo esto junto con la estructura técnica que ya veníamos teniendo desde hace semanas en Bitcoin han provocado esta pedazo de vela de aquí, una caída de aproximadamente un 6% en tan solo 5 o 15 minutos. Pero bien, esto es algo que en nuestra comunidad ya esperábamos. De hecho, quiero enseñaros por aquí el Telegram de la comunidad gratuito, el que tenéis siempre en la descripción, que si subimos un poco hasta el día 28 de febrero podemos ver esta imagen, donde ya avisamos que esa proyección bajista de Bitcoin era para formar una bandera bajista que nos llevaría en primer lugar a ese punto A, esa primera zona de una onda correctiva más grande que nos podría llevar también a precios aún más bajos, pero que la primera zona sería exactamente esa, ese punto A. Y claro, si comparáis ese análisis del día 28 de febrero con el día de hoy, y como veis ha llegado perfectamente el precio y justo ha rebotado donde teníamos marcado esa primera zona.
Ahora tenemos siempre en este tipo de movimientos, en este tipo de ondas correctivas, sobre un 50% de probabilidades de que se produzca un pullback, en principio para seguir bajando. Si la estructura cambia de otra manera, ya os iremos avisando en los próximos días, como os digo, en nuestra comunidad gratuita de Telegram, donde tenemos pues un seguimiento más personal, más diario, y como veis hemos tenido ese primer rebote. Podríamos tal vez buscar de nuevo esa zona del punto B y después seguir cayendo si todo sigue tal cual hasta ahora. Vamos a explicar todo esto un poquito más a fondo, vamos a ver también qué proyecciones tenemos de cara a los próximos días, qué podría hacer Bitcoin, pero antes de nada deciros que hemos conseguido otras 100 plazas para ganar 10 euros de forma completamente gratuita con nuestra comunidad, con el exchange de Bitbabo, que ya sabéis que incluso podéis comprar criptomonedas con PayPal y con Revolut, que son opciones que la gente pedía y que no hay casi ningún exchange que permita hacerlo. Además está regulado en la Unión Europea y, como os decía, podéis ganar 10 euros de forma completamente gratuita simplemente registrándoos desde el link que os dejaré en la descripción, verificando vuestra cuenta y depositando al menos 1 euro. Es decir, eso es simplemente para verificar vuestra forma de pago y todo eso. Luego, si queréis, lo retiráis todo, los 11 euros, y ya os habréis llevado esos 10 euros completamente gratis en menos de 5 minutos. Hacedlo porque, como os digo, es una oferta limitada para más o menos 100 personas y todo lo que sea dinero gratis es de agradecer. También en nuestra plataforma oficial de trading Bybit, durante esta semana todas aquellas personas que hagan su primer depósito de $50 o más, también con el link que tenéis en la descripción, les regalarán 10 euros más. Entonces ya en menos de 10 minutos habréis ganado 10 euros en Bybit y habréis ganado también 10 euros en Bitbabo de forma completamente gratuita. Son 20 euros en total que seguro que a muchos de vosotros os pueden venir muy bien o que podéis utilizar directamente si no queréis gastar de vuestro dinero para empezar a hacer trading, a operar, a comprar criptos, lo que queráis. Imaginaros que al final, si metéis esos 20 euros, yo que sé, en una cripto de estas raras, porque claro, al final es dinero que habéis recibido gratis, lo dejáis ahí, imaginaros que os hace un por 100. Pues ya serían $2000 que os habríais llevado de forma completamente gratuita, tan solo haciendo esto en 5 minutos, ¿no? Yo lo veo así, que es una oportunidad que nos dan estas plataformas a la comunidad y que podemos traeros, así que aprovechadla, porque a muchos os podría dar unas buenas sorpresas. Y bien, no me enrollo más, voy ya directamente al gráfico. De hecho, aquí teníamos ya colocado en temporalidades bajas el rango en el que se estaba moviendo el precio en los últimos minutos. Como veis, este zigzag perfecto, cogiendo liquidez en el order block inferior y buscando la parte alta. Seguimos consolidando a la espera de la formación de una nueva estructura y, sobre todo, como os decía, buscando también en ese punto B de la onda que veíamos en el otro gráfico la posibilidad de entrar de nuevo en short. ¿Por qué? Pues porque al final no solamente por esta noticia negativa, sino que el macro en general, las perspectivas económicas son bastante bajistas en este momento y, como siempre os digo, no os volváis locos, mejor dejar de ganar un 10% que perder otro 50%. ¿No? Siempre tenemos que intentar comprar Bitcoin o otros activos, entrar en largo cuando se marquen las estructuras y el análisis nos lo diga. Si estudiamos un poco este rango a un nivel más macro en temporalidad diaria, es decir, cada una de las velas que estáis viendo en este momento representan un día, podemos ver también algo muy interesante, y es que hemos tenido una estructura prácticamente igual a la que tuvimos en esta zona hace unos meses. Como veis, es muy similar, y en este punto tuvimos también una especie de cuña hacia arriba, que ya sabéis que cuando estas cuñas son hacia arriba hay un mayor porcentaje de que rompan a la baja, y si fuera al revés, es decir, si nos fijamos en esta cuña que tuvimos aquí, por ejemplo, hacia abajo, tiene una mayor probabilidad esta vez de romper al alza, y así ha sido también. Bien, vamos a marcar esto por aquí, vamos a ver esa
formación de otra cuña hacia arriba, con lo cual teníamos también una probabilidad mayor de romper a la baja, que es lo que ya veníamos buscando todas estas semanas atrás. Veníamos diciendo que había mucha presión bajista, que aquí teníamos unas divergencias brutales con muchos indicadores, porque el precio estaba subiendo, pero los indicadores nos decían que el dinero estaba empezando a salir, que no había mucha fuerza, y sobre todo lo que estaba pasando con Binance, ¿no? Que esta imagen también os lo ponía el día de ayer en la comunidad de Telegram, pero que también hace más o menos un mes os puse por mis redes sociales, por Instagram, por Twitter, que Binance lo que estaba haciendo era comprando Bitcoin con sus reservas de BUSD, que sabíamos que la SEC ya había prohibido la creación de más BUSD, que los estaba investigando en todo eso. Entonces que Binance lo que estaba haciendo era cambiar ese BUSD rápidamente por Bitcoin para posteriormente venderlo por USDT o por dólares normales, ¿no? Haciendo ese cambio, ese trapicheo que no sé hasta qué punto es legal, pero claro, son 16.000 millones de BUSD que Binance tenía que pasar a Bitcoin, y por eso se produjo esta gran subida que no era para nada orgánica. Y os enseñábamos en los gráficos cómo la entrada de dinero de BUSD era masiva, pero que nadie, ninguna empresa, ninguna institución estaba entrando en Bitcoin con USDT, así que esa subida era directamente las compras de Binance. En el día de ayer, justo antes de esa gran caída, en 5 minutos, o sea, fue una caída súper rápida, pudimos ver cómo era Binance la que vendía una cantidad de Bitcoin exagerada justo antes de que se produjera dicha caída. Es decir, Binance fueron los que provocaron que después de sus propias ventas masivas de Bitcoin por USDT, el resto del mercado entrara en pánico, y como veis los demás exchanges lo siguieron, pero podéis ver cómo la que primero vendió fue Binance. Prácticamente liquidó la mitad de los bitcoins que había comprado con su BUSD, y es la que está moviendo todo el mercado a su gusto. Es increíble, ¿no? Yo tampoco sé, como os decía, que hasta qué punto la SEC va a permitir esto a lo largo de los años. Yo creo que dentro de un tiempo, cuando regularicen todo el mundo cripto y demás, Binance se va a llevar una buena multa por esto, pero bueno, ya veremos qué ocurre. Lo que sí que tenemos claro es que después de esta estructura bajista, después de haber roto esa línea de tendencia principal, hemos reingresado al rango superior de la estructura, y digo superior porque también tenemos que tener en cuenta el rango total, el rango inferior, que podemos colocar por aquí, ¿vale? Donde tuvimos esa estructura de acumulación que luego nos llevaría a esos precios mayores. Como veis, simplemente he clonado el rango y lo he colocado debajo, porque sabemos que el tema de los rangos, las estructuras tienden siempre a infinito, es decir, dentro de un rango más grande va a haber un rango más pequeño que podemos estudiar por teorías de Wyckoff, bueno, por muchas cosas que aprendemos en la academia, y en este caso vemos este reingreso al rango principal, que si cierra por debajo de esa zona de los 22.500 más o menos el día de hoy, podríamos ver ese pequeño pullback de nuevo a la zona en los próximos días y buscar precios inferiores. En principio buscaríamos cerrar un gap de futuros que tenemos en esta zona sobre los 20.600, 20.800 más o menos, y luego, si ya se pone la cosa fea, buscaríamos de nuevo la zona de los 19.200, que coincidiría con esa parte inferior del primero de los rangos. De momento también tenemos que tener en cuenta, vamos a borrar estas dos líneas de aquí, de momento tenemos que echar un ojo también a esta zona de soporte que tenemos aquí, por si tenemos algún tipo de novedad o Binance vuelve a empezar a comprar Bitcoin con más BUSD y nos posicionamos de nuevo tanto por encima de la propia línea de tendencia, como también consolidamos por encima de la línea superior del rango. En este caso sí que buscaríamos una tercera onda del estilo de las anteriores, que cuando se esté formando ya también volveríamos a explicar y veríamos si podría superar estos máximos anteriores o si simplemente se quedaría por esta zona de los 24.200 para después, en ese momento, buscar un posicionamiento ya inferior a esta línea de tendencia. De momento lo que tenemos muy claro es que de nuevo estamos en una zona de decisión donde el precio podría comprimirse.
Obviamente, en el momento que rompamos o por la parte de abajo o por la parte de arriba, tendremos también de nuevo un movimiento acelerado muy grande como esa vela de 5 minutos de ayer. Y sobre todo también tener en cuenta estos mínimos anteriores, que son los que el precio debería aguantar si seguimos esperando que Bitcoin vuelva a una tendencia más alcista. Si no, lo siento, pero como digo, el primer destino serían esos 20.600 más o menos, cerrar ese gap y si siguiéramos con esa tendencia bajista, ya buscar esa zona inferior del rango. Todo esto ya lo iremos viendo en los próximos días, os iré haciendo un seguimiento de una forma sencilla para que todos lo entendáis y sobre todo recordad entrar en nuestra comunidad de Telegram gratuita, que al final es donde día a día os colocamos todos estos análisis, todas estas noticias que os pueden ayudar en muchos momentos. Recordad también reclamar esos 10 euros en Bybit y otros 10 euros en Bitbavo, que repito, son 20 euros gratis en 5 minutos. Reventad el botón de like si os ha gustado el vídeo y nos vemos en el próximo. Adiós.